Viernes 17 de julio de 1992. En medio del caos del piso de remates de la Bolsa Internacional de Singapur, una de las operadoras junior comete un costoso error. En lugar de comprar 20 contratos de futuros para un cliente, los vendió, lo que le costó al Barings Bank casi $40,000. Para que no la despidieran, su jefe Nick Leeson, un operador joven y ambicioso, decidió ocultar la pérdida. Lo puso en una cuenta de errores poco conocida, la cuenta 88888. Se utiliza por los bancos para resolver discrepancias y operaciones pequeñas. Es una jugada peligrosa y la oficina central debería haberlo detectado de inmediato. Pero como nadie de Barings se lo contó, ganó confianza, convencido de que podía recuperar la pérdida y sacar al equipo de problemas. Operaba con la certeza de que podía recuperarlo. Tal vez volvemos al tema de la confianza. No sé. En ese momento estaba seguro de poder recuperarlo. Pero la desmesurada confianza de Leeson iba a crear una deuda de proporciones gigantescas y provocaría uno de los mayores colapsos en la historia bancaria. Es fácil para mí argumentar que el exceso de confianza es el más peligroso en los sesgos humanos. La confianza excesiva nos mete en todo tipo de problemas. Nos lleva a asumir riesgos, compromisos, entrar en competencias, intentar cosas que al final fracasan, a veces de maneras costosas, embarazosas y peligrosas. La confianza excesiva ha estado implicada en casi todos los grandes desastres, desde el hundimiento del Titanic hasta el desastre nuclear de Chernóbil y la pérdida del transbordador espacial Challenger. Pero el exceso de confianza no es exclusivo de unos cuantos individuos imprudentes, todos podemos caer en esa trampa. Por ejemplo, el 93% de nosotros pensamos que somos los mejores conductores que la media, lo cual es, claro, imposible. La magnitud del problema se identificó en una investigación que ahora es clásica con un cuestionario sencillo. ¿Verdadero o falso? ¿Australia es más ancha que la Luna? ¡Oh! Apuesto que el tamaño es similar. Se ve pequeña en el mapa, pero es enorme. ¿Hay más o menos estrellas en la Vía Láctea que árboles en la Tierra? ¿Más ¿Qué estrellas? árboles? Más estrellas. Una cucharadita de aceite de oliva puro, Ajá. 4,5 gramos, contienen más energía química potencial que los equivalentes a 4,5 gramos de TNT. Creo que es cierto. Ay, no. Siento que la pregunta es capciosa. La densidad energética de la mantequilla es 10 veces mayor que la de las baterías de litio, ¿no? Y las baterías de litio son lo peor. Todo el mundo habla de ellas. Mejor usa en tu coche mantequilla. ¿Verdadero o falso? Las plantas son más eficientes para absorber energía solar que el panel solar promedio. Sí. ¡Deben serlo! Estas no son las preguntas exactas del estudio original, de lo que hablaremos después, pero los detalles no importan. Lo interesante es lo que preguntaron después. ¿Qué tan seguro estás de tener la razón? 100% seguro. Totalmente. 100% seguro. 100%. Creo que es cierto. Diré que un 90%. 100%. 100%. Sí. En realidad no creo que esperemos algo. Esto fue muy al principio de la investigación que hicimos sobre la evaluación de la confianza. Pero realmente no sabíamos qué íbamos a encontrar. Los resultados revelaron una sorprendente disparidad entre lo preciso que la gente cree ser y lo preciso que realmente es. Cuando la gente está 90% segura, tiene razón solo el 75% de las veces. De hecho, realizamos nuestra propia versión de esto en línea y encontramos una discrepancia aún más extrema. Le hicimos a la comunidad de Veritasium una serie de preguntas científicas y luego les preguntamos qué tan seguros estaban de sus respuestas. Los resultados arrojaron que aquellos que estaban más seguros, los que decían que tenían una certeza del 91 al 100%, solo acertaron el 51% de las veces. Desde la investigación original, estos resultados se han replicado una y otra vez en todas las áreas, desde conocimientos generales hasta habilidades motoras, y afecta a todos, incluso a los expertos. Tengo un artículo en el que analizamos la encuesta de analistas profesionales. Son economistas, jefes de diversas corporaciones y bancos que son invitados a pronosticar el estado de la economía de manera trimestral. Encontramos que, en promedio, están muy seguros de saber lo que va a pasar. En promedio dicen que están alrededor de un
53% seguros de haber predicho correctamente lo que va a suceder con la inflación, por ejemplo, y tienen razón como el 23% de las veces. La medida en que lo que crees saber coincide con lo que realmente sabes se llama calibración. Si tu calibración es perfecta y dices estar un 80% seguro, deberías tener razón el 80% de las veces, pero la mayoría no estamos bien calibrados. 100%. ¿100%? Sí. Hay 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y 3 billones de árboles en la Tierra. Oh. 100% seguro. 100%. ¡Falso! La mayoría de las veces ser demasiado confiado no es un gran problema. Pero para Nick Leeson, el riesgo pronto se volvió muy alto. El plan de Leeson para recuperar la pérdida de su equipo fue apostar a que el mercado de valores japonés subiría. Así que les apostó a las principales 225 empresas de Japón, los Nikkei 225. Desde que la burbuja de precios de activos en Japón alcanzó su pico 2 años antes, el Nikkei había caído de 38 a 16,000. Y él estaba seguro de que el mercado pronto tocaría fondo y comenzaría a subir. Pero siguió cayendo. Durante las siguientes semanas cayó hasta un mínimo de 14,000. Y durante todo ese tiempo, Nick siguió apostando equívocamente con apuestas cada vez más altas y arriesgadas. Duplicaba la apuesta apostando el doble de sus pérdidas para que la siguiente victoria lo sacara a flote. Esta estrategia debería funcionar cuando llegara la próxima victoria, pero el colapso del mercado fue implacable y sus pérdidas se dispararon de $40,000 a alrededor de 3 millones. A pesar de esto, Leeson se mantuvo confiado. Y finalmente su suerte cambió. En la primavera de 1993 el mercado se ahorró hasta los 20,000 y para el verano esa cuenta volvió a estar en números positivos. Leeson salió a celebrar ese fin de semana, bebió y bailó sobre las mesas, finalmente libre del agujero en el que se había metido. Pero el lunes por la mañana cometió otro error en el mercado de futuros, una pérdida perjudicial que Leeson no quería admitir. Entonces colocó la pérdida en la cuenta 88888, confiado en que si había salido del problema una vez, podría hacerlo de nuevo. Comenzó a realizar operaciones arriesgadas para recuperar la pérdida inicial, y mientras las pérdidas aumentaban en la cuenta de los 5 ochos, se volvía más difícil realizar nuevas operaciones para cubrir la última pérdida. Para 1993, sus pérdidas superaron los $30 millones. Leeson es obviamente un ejemplo extremo, pero esta tendencia a sobreestimar nuestras habilidades es algo que todos hacemos, y la pregunta es ¿por qué? La explicación obvia a la que muchas personas recurren es que queremos sentirnos bien con nosotros mismos y fingimos estar bien informados. Nos da una enorme satisfacción el poder decir, yo sé, y mejor aún, te lo dije. Y nos decimos a nosotros y a los demás que sabemos cuando no. Esta es la versión de una explicación para la fe excesiva en nuestro propio juicio motivada por el ego. Reichelt por lo menos tenía fe en su idea. Pero ¿qué pasa si es algo más incómodo? La estupidez. Franz Reichelt era un sastre sin formación formal en ciencias o ingeniería, pero estaba obsesionado con resolver el problema de la seguridad en la aviación. Pasó meses diseñando un traje de paracaídas que cayó en todas las pruebas, pero se convenció de que el problema no era que no tenía suficiente altura para funcionar. Así que en febrero de 1912 lo llevó a la Torre Eiffel y en lugar de usar un muñeco para probarlo, saltó él mismo. Trágico, pero también muy tonto. ¿Reconoces esta gráfica? Es la gráfica de Dunning-Kruger. ¿Estás seguro de que esta es realmente la gráfica de Dunning-Kruger? Para nada. De hecho, creo que esta no es la gráfica de Dunning-Kruger. Creo que es más bien un truco de comunicación. Esto es lo que la gente llama la curva del monte de la estupidez, que aparecerá si buscas el efecto Dunning-Kruger en las imágenes de Google. Por lo que entiendo que es un efecto que dice que cuando sabes muy poco sobre algo, tu confianza es alta. Y a medida que sabes más sobre el tema, tu confianza disminuye hasta que lo dominas. Pero creo que el resultado fue un poco más vago que esto. Lo fue. Esta gráfica en realidad no muestra el efecto Dunning-Kruger, es solo un meme que resuena con muchas personas y se ha mezclado con el efecto. En su investigación original, Dunning y Kruger evaluaron a los personajes en tareas de gramática, lógica y humor y luego les pidieron a los participantes que calificaran qué tan bien les fue. Eso produjo esta curva. Se puede ver que quienes tuvieron peores resultados tenían la mayor discrepancia entre su confianza y su desempeño. Eran los que se sentían más confiados.
Aquellos que obtuvieron los mejores resultados de hecho eran un poco inseguros. Esto sugiere que la confianza excesiva puede estar relacionada con cuánto sabemos. Quienes saben menos creen saber más de lo que saben. Pero para mí este efecto parece más una estadística engañosa, porque mientras hacía mi doctorado les hice a los estudiantes algunas preguntas de física y les pedí que indicaran qué tan seguros estaban de sus respuestas. Y cuando observé los resultados, la precisión abarcaba todo el rango, desde casi un 0% hasta un 100%. Pero la confianza variaba en un rango mucho más estrecho. Todos los puntajes estaban más o menos en medio. Esto significa que los que tenían un peor desempeño eran los más confiados, mientras que quienes obtenían los mejores resultados eran ligeramente inseguros. Esto es exactamente lo que descubrieron Dunning y Kruger. Tal vez la confianza excesiva no se debía enteramente a cuánto sabíamos, sino también a que la mayoría de nosotros expresamos al menos una confianza moderada. Pero hay otro factor en juego aquí, que es la cantidad de información que nuestros cerebros son capaces de procesar. Lunes 27 de enero de 1986, 5:45 p.m. en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, y los ingenieros de Morton Thiokol, fabricantes de los propulsores del transbordador espacial Challenger, hacen una llamada de emergencia. Acaban de ver el pronóstico del tiempo que predice que las temperaturas durante la noche caerán a menos de 4 grados Celsius, mucho más frío que en cualquier otro lanzamiento. Saben que las juntas tóricas de goma que sellan las uniones en los propulsores se vuelven menos flexibles con el frío, pero solo tienen pocas horas para recopilar datos, crear gráficas y presentar su caso. Durante las siguientes 6 horas, los ingenieros presentan 13 gráficas con datos sobre la temperatura de las juntas, el daño por gas caliente, la rotación de las juntas y más. Sin embargo, los datos están dispersos, incompletos y no se han sintetizado en una narrativa clara. Nunca habían realizado pruebas debajo de los 11 grados Celsius, por lo que los directores de la NASA intentaban simultáneamente rastrear datos históricos de las juntas tóricas, patrones de erosión, dinámica de las juntas, resiliencia de los sellos, diferenciales de presión y más. Ninguna gráfica contaba toda la historia. Abrumados por los datos aparentemente contradictorios y seguros de que sus cohetes propulsores eran seguros, la dirección de Thiokol desestimó a sus propios ingenieros y aprobó el lanzamiento. A las 11:38 de la mañana siguiente, 73 segundos luego del despegue, los 7 miembros de la tripulación fallecieron. Calibrar tu certeza requiere pensar en todas las maneras en que podrías estar equivocado. Y eso es difícil. Para agentes finitos y falibles como nosotros significa considerar todo lo que no sabemos. La cantidad de fragmentos de información nueva que puedes retener en tu mente a la vez es tu capacidad de memoria a corto plazo. En 2008, Hanson, Joslin y Winman investigaron cómo la capacidad de la memoria a corto plazo se relaciona con la precisión y el exceso de confianza. Se pidió a participantes que respondieran preguntas fácticas con rangos como longitud de un río o población de una ciudad. Los rangos que dieron eran consistentemente muy cortos, lo que en efecto significaba que tenían un exceso de confianza. Y quienes tenían peor memoria a corto plazo se equivocaban con más frecuencia y eran más propensos a ser muy confiados. Otro estudio realizado por Conti en 2023 pidió a los participantes que repitieran secuencias de letras en su mente mientras evaluaban su propio desempeño. Conforme aumentaba la carga de memoria, las estimaciones de confianza se volvían menos precisas, aún para aquellos con mayores capacidades de memoria de trabajo. Todos estos estudios sugieren que evaluar tu precisión es una tarea mentalmente agotadora. Por eso el exceso de confianza no es necesariamente arrogancia, es tu cerebro trabajando al límite de lo que puede rastrear y retener. Y debido a esto, tu cerebro puede comenzar a usar atajos. El psicólogo Daniel Kahneman describió estos ataques mentales como heurísticas que en conjunto generan errores sistémicos llamados signos cognitivos. Un atajo muy utilizado es sustituir preguntas difíciles por otras más fáciles y relacionadas. Los investigadores probaron esto preguntando a los estudiantes cuán felices se sentían con su vida y cuántas citas habían tenido en el último mes. No es sorprendente que estas dos preguntas no tuvieran correlación. Hay mucha más felicidad que coincidencias en Tinder, al menos para la mayoría de la gente. Pero si se cambia el enfoque y se pregunta primero sobre las citas, de repente la correlación salta a 0,66. Determinar qué tan feliz eres con tu vida es una pregunta difícil. Tienes que considerar muchas cosas y equilibrarlas todas. Entonces, cuando te predisponen con información sobre tu vida amorosa, es muy probable que sustituyas esa difícil pregunta, ¿qué tan feliz soy en mi vida?, por cuántas citas he tenido recientemente. El exceso de confianza causó que se procesara mal la información, por lo que puede ser desastroso. Entonces, ¿por qué están configurados así nuestros cerebros? Se podría esperar que la selección natural elimine a los confiados pero equivocados. Pero hay evidencia de que el exceso de confianza puede ser ventajoso. El exceso de confianza puede mejorar enormemente tu estatus.
En una versión científica de The Apprentice en 2012, los científicos compararon las autoevaluaciones de los participantes sobre sus habilidades con medidas objetivas. Les dieron tareas grupales para ver quién era elegido como líder y quiénes influyeron en el grupo con sus ideas, monitoreando el estatus durante múltiples sesiones y evaluando si el deseo de estatus llevó a los participantes a exagerar sus habilidades. Los resultados fueron claros. Los individuos con exceso de confianza tenían más probabilidad de liderar, imponerse y mantener su influencia, incluso cuando sus habilidades reales eran mediocres. La evidencia en efecto muestra que las personas reaccionan mejor ante individuos más seguros. Investigadores de la Universidad de Sussex midieron con una IRMF la actividad cerebral luego de recibir consejos dados con seguridad frente a consejos dados sin seguridad. Aquellos que escucharon el consejo seguro mostraron una mayor actividad en la corteza prefrontal ventromedial. Es una región del cerebro asociada con el procesamiento de recompensas y la satisfacción esperada. Significa que los cerebros humanos están biológicamente programados para dejarse influir por personas seguras de sí mismas. Literalmente nos sentimos mejor cuando escuchamos a personas seguras. Pero reconocer esa dinámica resalta un incentivo potencialmente problemático para cualquiera que esté compitiendo por el puesto que desea. La gente que demuestra más confianza en entrevistas de trabajo o campañas políticas, por ejemplo, logran ganarse la confianza de los entrevistadores y votantes potenciales, incluso si su confianza es excesiva. En realidad no pueden cumplir, no saben realmente la respuesta, pero pueden hablar de manera convincente para impresionar a los demás, incluso si al final no pueden cumplir con esas grandes afirmaciones. Saben que el público tendrá más fe en ellos si se muestran seguros. Deben mostrar la máxima confianza. Leeson lo sabía y se aprovechó de ello. Mientras acumulaba en secreto enormes pérdidas en la infame cuenta de los 5 ochos, públicamente mostraba grandes ganancias y todos creían la ilusión. Llegan y no revisan ningún registro. Yo no podía estar más feliz. No revisaron ni un registro. Conforme las pérdidas ocultas de Leeson aumentaban, solicitaba enormes sumas a la oficina central para seguir duplicando hasta $5 millones por vez. La directiva de Barings, que apenas entendía de futuro y confiaba en su estrella de operaciones, aprobó sus solicitudes y siguió concediéndole las siguientes. Cada vez que hacía una de esas solicitudes de dinero extra, no esperaba que la aprobaran, sino que alguien dijera: «Oye, ¿qué está pasando?». En otoño de 1994, la cuenta tenía un déficit de casi $260 millones. Para ocultar eso, Leeson comenzó a comprarse futuros a sí mismo, inflando aún más sus ganancias percibidas. En el 10º aniversario de Cymex en septiembre, Barings recibió 2 premios, en gran parte gracias a Leeson. En diciembre lo enviaron a Nueva York, siendo al parecer responsable de $44 millones en la facturación de ese año. Algunos operadores dudaron de que se pudieran lograr esas ganancias con las operaciones de bajo riesgo que él supuestamente hacía. Pero la confianza de la dirección en el talento de Leeson era inquebrantable e ignoraron estas preocupaciones. La excesiva confianza de Barings en Leeson y la excesiva confianza de Leeson en sí mismo serían la perdición del banco. Las cifras son tan grandes que parece el truco de máxima confianza. Pero hay una explicación parcial para el autoengaño de ambas partes. La confianza excesiva de Leeson y Barings se incrementó debido a la complejidad e imprevisibilidad del mercado y las operaciones que realizaba. Es una cuestión de retroalimentación. En un entorno controlado con reglas claras y resultados garantizados como una partida de ajedrez, hay una retroalimentación clara sobre si las decisiones son buenas o malas. Con comentarios confiables, los jugadores de ajedrez profesionales pueden aprender a tomar las mejores decisiones con la confianza más precisa. Pero en un entorno ruidoso donde rara vez hay consecuencias consistentes u oportunas para las predicciones, esta retroalimentación es poco confiable. Es cada vez más difícil juzgar si la confianza es precisa o fuera de lugar, incluso entre los expertos. Es muy problemático para los analistas políticos. Esta va a ser una victoria aplastante y creo que Romney va a ganar por un amplio margen. Hillary tiene alrededor de un 75-80% de probabilidades. Por ejemplo, antes de 2024, el analista político Alan Dickman predijo con precisión al ganador de 9 de las 10 elecciones presidenciales estadounidenses anteriores mediante su método de las 13 llaves de la Casa Blanca. Usando la misma estrategia en 2024, predijo que Kamala Harris va a ser una presidenta sin precedentes. Y miren qué pasó, ¿no es increíble? Atribuyó su error de cálculo a la difusión de desinformación que confundió al electorado. Este entorno ruidoso dificultaba distinguir cuestiones clave como el estado real de la economía.
Asimismo, la retroalimentación que Leeson había recibido era inconsistente. Estaba realizando malas operaciones, pero también lo había recuperado todo antes, y esto nubló en gran medida su juicio, amplificando su exceso de confianza. Para 1995, las pérdidas de Leeson habían alcanzado los cientos de millones, y Barings le había entregado, sin darse cuenta, $1,000 millones. Siendo un banco con una base de capital de alrededor de $700 millones, legalmente solo se le permitía prestar alrededor de una cuarta parte de eso, pero nadie lo cuestionó. Todos estaban cegados por su aparente éxito. En este punto, sus posiciones eran tan largas que él calculaba que representaban la mitad de todo el mercado de futuros del Nikkei, así que lo único que podía hacer era ganar tiempo y esperar que el mercado le saliera favorable. Y por un tiempo funcionó. La economía era estable y no veía nada en el horizonte que pudiera cambiar eso. Pero entonces ocurrió el desastre. Japón esta noche es un estado de duelo y conmoción. El 17 de enero de 1995, el gran terremoto de Hanshin sacudió Japón, a 20 kilómetros de la ciudad de Kobe. Con una magnitud de 6.9, devastó la ciudad que tenía uno de los puertos clave de Japón. Esta devastación alcanzó el mercado de valores. El índice Nikkei se desplomó 1,055 puntos. Leeson, intentando redoblar la apuesta otra vez, arriesgó aún más dinero. Apostó fuertemente a que el Nikkei se recuperaría rápidamente. Pero no fue así. Y al final, en dinero de hoy, Leeson perdió $2,800 millones. El 23 de febrero, Leeson se dio a la fuga. 3 días después, Barings, uno de los bancos más antiguos y confiables del mundo, colapsó. El exceso de confianza fue, al menos en parte, responsable de su caída. Al darse cuenta de que estaba acorralado, Leeson huyó a Malasia y luego a Tailandia, pero su escape duró poco. Finalmente fue arrestado en Alemania y extraditado para enfrentar la justicia, marcando el fin de una apuesta espectacularmente destructiva. Tenía solo 28 años. Ahora, no todos arruinamos los bancos, pero todos somos vulnerables al exceso de confianza. En un mundo complejo con retroalimentación poco clara y ruidosa donde nuestros cerebros se abruman, un conjunto de sesgos simplistas puede tomar el control. Y con mucha frecuencia terminamos pensando que sabemos más de lo que sabemos. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Intento mejorar la calibración de mis juicios de confianza llevando un registro y una puntuación. Cuando un colega me pregunta ¿cuánto tiempo te va a llevar darme tu opinión sobre el borrador del artículo en el que estamos trabajando? No le prometo que lo haré para el viernes. Es mucho más probable que diga algo como creo que hay un 60% de probabilidad que te lo pueda dar el viernes. Muchas veces reaccionan con una mirada de extrañeza o con, una risa. Practicar y ser consciente de la calibración es la manera obvia de mejorar, pero también lo es ser intelectualmente modesto. Creo que el mejor remedio para el exceso de confianza no es la información, sino la retroalimentación. Y yo recibo bastante. Aunque creo que la gente tiene razón al decir que a veces me excedo de confianza. Si queremos ser más precisos, deberíamos aprovechar la sabiduría colectiva escuchando más a los demás. Particularmente hay que escuchar a quienes no concuerdan con nosotros. Entender los mejores argumentos de tus críticos. Comprender qué información tienen quienes no están de acuerdo contigo y qué te falta. Es muy útil para tomar mejores decisiones. Las personas mejor calibradas no son las que saben más, sino las que saben lo que no saben. La verdadera sabiduría no reside en estar seguro, sino en conocer los límites de tu propia certeza. Y esa es una idea que ha inspirado nuestro último proyecto. Todas esas preguntas que hice... ¡Qué buenas preguntas, eh! Provienen de un nuevo juego de mesa que creamos. Se llama Elementos de la Verdad. El juego contiene más de 800 fascinantes preguntas sobre ciencia con un toque adicional. La cantidad de puntos que ganas en cada pregunta depende de qué tan seguro estés. Puedes apostar cualquier número del 1 al 10. Si no estás seguro, puedes jugar un número bajo o intentar seguir el ejemplo de alguien más que creas que debería saber la respuesta. Probamos este juego con científicos, profesores y estudiantes, y lo que encontramos es que normalmente da lugar a discusiones que van mucho más allá de las preguntas iniciales. El juego principal incluye 200 preguntas que abarcan todos los aspectos de la ciencia, y hay 5 paquetes adicionales sobre temas específicos como física, tecnología, ingeniería y astronomía. Y hay un paquete de Veritasium que incluye conceptos que se abordaron en muchos de nuestros videos más populares. Lanzamos el juego a través de Kickstarter para darte la oportunidad de desarrollarlo con nosotros. Durante el próximo mes podrás enviar preguntas para un paquete especial de la comunidad. Esta es tu oportunidad de dejar tu huella en la historia de Veritasium con una pregunta con tu nombre en el juego. Para reservar tu copia y participar, utiliza este código QR o el enlace en la descripción para dirigirte a Kickstarter.
Es solo gracias a ustedes que se pudo crear este canal y este juego. Así que, como siempre, quiero agradecerles por su apoyo y por ver nuestros videos.